Temas relevantes, 10 años de la reforma constitucional en derechos humanos en México. La ponente del día de hoy es la doctora Carolina Alcalá Valenzuela. Ella es magistrada del 9º Tribunal en materia administrativa del primer circuito en la Ciudad de México, quien nos disertará el tema los 10 años de la reforma constitucional en derechos humanos en México. Buenas tardes, magistrada. Sea usted bienvenida. Tiene el uso de la voz. Tiene cerrado su micrófono. Perdón, buenas tardes, qué pena. Les agradezco encarecidamente al comité organizador y en particular al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, a través de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, la invitación que nos hace para reunirnos en esta ocasión para pues celebrar por una parte los 10 años de la reforma constitucional de los derechos humanos en México y por otra parte pues esta oportunidad para unirnos y organizar, coordinar nuevas acciones en pro de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Agradezco esta invitación, agradezco la presentación y pues estimo que debemos iniciar con la visión de los derechos humanos, no solo a partir de estos 10 años que nos han acompañado en la vida jurídica, social, política y económica de México, sino también ver la perspectiva a futuro, ver los retos que se plantean y que se abren a partir de estos 10 años y lo que debemos hacer y tener en cuenta para el futuro, para las actividades, perdón, sobre todo las acciones que como sociedad, como ámbitos de actuación pública, de servicio público, debemos observar y sobre todo, como dije hace unos momentos, promover, ver hacia la mayor protección, ver hacia el crecimiento en contenido de los derechos humanos y convertirlos en un día a día, en un alimento diario, en la retroalimentación que nos lleva a considerar qué más podemos hacer responsablemente para mejorar esta sociedad y lograr condiciones igualitarias para la ciudadanía. Esto, como ya dije, en materia de derechos humanos. Entonces, evidentemente, en estos 10 años podemos encontrar una serie de resoluciones relevantes por parte de los tribunales federales y estatales de México, por parte de las autoridades en la esfera ejecutiva y legislativa del gobierno de México, pero también es una nueva perspectiva la que se abre porque estas resoluciones y estas acciones de políticas públicas, estas acciones de gobierno que se han venido desarrollando en los últimos 10 años en particular, nos hacen ver que van surgiendo temas relacionados y nuevas vertientes en los derechos humanos que nos obligan no solo a estudiar y actualizarnos, a seguirnos formando en la cultura de los derechos humanos, sino en ver qué mecanismos, qué dinámicas vamos a tener que desarrollar para poder dar respuesta sustancial e íntegra a estas nuevas exigencias vinculadas con los derechos humanos que ya han sido tratados en estas resoluciones, en estas acciones públicas y en qué medida podemos avanzar para que, como dije,
se consolide este sistema nacional jurídico de los derechos humanos y seamos todas las personas de la ciudadanía mexicana operadoras y operadores de los derechos humanos, que seamos las primeras personas en cumplimentar y en observar los derechos humanos y a su vez en generar las condiciones necesarias para que estos, en pocas palabras, se sigan reproduciendo, sigan generando una mayor esfera de protección para las personas habitantes de nuestro país, para la ciudadanía en general. Entonces, en pocas palabras, estos 10 años nos abren o nos llevan a nuevos caminos donde los retos y las asignaturas pendientes en materia de derechos humanos son cada vez mayores. Nos hacen ver que los derechos humanos, tal como los estamos tratando, según mi punto de vista, que externo respetuosamente en esta sesión, pues estos caminos que hemos seguido nos llevan a otros caminos que se van abriendo, que van ampliando el panorama y que nos van presentando retos y asignaturas que debemos cubrir. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero significar relevantemente? Que tenemos ahora la obligación de convertirnos en una sociedad de derechos humanos, no en una sociedad que aspire a que por reformas y que por años de cumplimiento en su integración legislativa lo veamos como un logro cuando sí, efectivamente hemos avanzado, pero definitivamente tenemos que seguir en el camino, pero en el camino de la construcción, en cuanto a generar mayor protección y mayor riqueza de los derechos humanos y en el camino de la deconstrucción, porque todavía hay muchos estereotipos, muchos límites, muchos obstáculos, muchas barreras que siguen imperando a nivel de patrones socioculturales de discriminación, de no observancia, de no cumplimiento, de discriminación, efectivamente, como ya lo dije, y que impiden que lleguemos a buen puerto en el cumplimiento de los principios, tanto a nivel nacional como internacional, que marcan el devenir del Estado mexicano. Entonces, sentados estos datos, estos precedentes, quiero resaltar, vamos a ubicarnos, por favor, en qué es lo que tenemos ante nosotros, ante nosotras, en materia de derechos humanos. Pues creo que es un panorama que es muy rico, pero a la vez muy complejo. Por una parte, nos faltaba avanzar, nos faltaba crecer, nos faltaba armonizar los aparatos legislativos entre lo que se establece en México en materia de derechos humanos en relación con los principios internacionales que se derivan de convenios y tratados internacionales de los que es parte el Estado mexicano y que deben llevarlo a mayores cumplimientos, a mayores acciones de garantía y de protección. Particularmente, este panorama se vuelve todavía más complejo con la ya conocida pandemia que provocó el virus SARS-CoV-2, que da origen a la enfermedad conocida como COVID-19. Esta enfermedad nos trajo a cuenta y nos coloca frente a una situación donde se hacen más evidentes las desigualdades formales, materiales y estructurales que el aparato legislativo y que el propio sistema judicial con sus resoluciones ha sostenido, porque sí, efectivamente, hay avance en las resoluciones judiciales que atienden y reconocen derechos humanos, pero a la vez persisten muchas condiciones de desigualdad estructural
que no se remedian con estas resoluciones porque se requieren mayores contenidos, mayores interpretaciones y sobre todo mayores avances, tanto a nivel judicial como a nivel ejecutivo y a nivel legislativo. ¿En qué nos situamos primeramente? Bueno, pues esta pandemia que nos obliga a realizar el trabajo en casa en muchas de las ocasiones y que además nos genera una nueva situación laboral que no estaba prevista antes de la pandemia y que a su vez genera que las brechas de desigualdad se hagan mayores entre personas que ya estaban en categorías sospechosas, en esas categorías que se distinguen desfavorablemente por estar inmersas en condiciones de vulnerabilidad, y esto origina que la pandemia provoque mayores desigualdades y a la vez haga nugatorio en muchos aspectos el acceso a la justicia. Se tuvo que empezar a construir un sistema, sobre todo judicial, donde el trabajo remoto se hace a través de herramientas y medios electrónicos, donde se da prevalencia a la integración de expedientes electrónicos, donde muchas de las personas quedaron fuera de poder acceder a sesiones de retroalimentación con el tribunal que va a resolver su caso, porque no tienen acceso a medios electrónicos de comunicación y de información. Esto particularmente se acentúa en el caso de las mujeres. Aquí debemos advertir que hay una interseccionalidad de la desigualdad en cuanto a las mujeres. Se hizo más evidente el tema de la violencia de género, tanto a nivel social, pero particularmente a nivel privado, ubicado justamente en los hogares y en las familias. Se dio entonces lugar a que veamos ahora un incremento, al menos en el conocimiento de los casos de feminicidio, de lesiones, de intentos de lesión o intentos de de feminicidio, porque las mujeres ya de por sí en situación de vulnerabilidad quedaron a expensas de un ambiente familiar donde cada vez se fue acrecentando la violencia, producto de frustraciones, producto de hogares que no tienen las condiciones adecuadas para la convivencia de una familia de varios integrantes, porque también se acentuó la necesidad de los trabajos de cuidado, de los trabajos domésticos que no están remunerados, y sobre todo ahora también incide la ilustración o la educación académica de hijas e hijos, que recae principalmente en las mujeres. Estos temas no han sido abordados del todo y tampoco han encontrado una solución, tanto a nivel de medidas legislativas como de políticas públicas, como de la propia respuesta que pueden dar los tribunales a la hora de atender casos que involucren este tipo de temáticas, particularmente porque hubo una suspensión de actividades en las que lamentablemente fue creciendo la violencia, pero los tribunales no estaban en aptitud de atender esas demandas porque estaban cerrados. No solo originó que el trabajo doméstico de las mujeres en general, no digo que son todas, pero según INEGI, el 77%, el 75% de las labores de trabajo doméstico se realizan por mujeres y es un trabajo no remunerado, como bien sabemos. Esto pues genera además que las mujeres no tienen redes de apoyo,
porque quedaron, al igual que las familias, confinadas en casa. Y esto nos hace ver que muchas de ellas perdieron trabajo, que sí estaba remunerado, muchas de ellas perdieron acceso al mercado formal de trabajo y muchas de ellas quedaron en condiciones mayormente críticas y de pobreza en relación con la situación que guardaban antes de la pandemia, que de por sí también en un 70 y tantos por ciento ya eran condiciones de vulnerabilidad bastante marcada. A esto debemos agregar que en el grupo de las mujeres y de las niñas hay otros grupos que están en condiciones de mayor riesgo o de mayor vulnerabilidad por sus condiciones históricas. Me refiero a las mujeres y niñas provenientes de comunidades indígenas, del medio rural, a las mujeres adultas mayores, a las mujeres de la comunidad LGBTQ+, a las mujeres afrodescendientes en México y por si debo pedir una disculpa por si olvido por lo pronto alguno de estos grupos en situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad. Este conglomerado de factores nos pone también frente a una realidad bastante dolorosa y que requiere, como ya mencioné al principio, soluciones jurídicas y soluciones de acciones públicas que empiecen a generar la eliminación de todas estas condiciones de desigualdad. Uno de los grandes temas que debe ocupar nuestra atención es que las mujeres, como mencioné, quedan mayormente sin redes de apoyo porque se cerraron las guarderías. Igualmente se hubieran cerrado a raíz de la pandemia, pero ya veníamos sufriendo precisamente la falta o la carencia de estancias infantiles, donde con toda seguridad y confianza mujeres que trabajan fuera del hogar podían llegar a dejar a sus hijas e hijos menores a que fueran sujetos de mayor atención propicia y adecuada para su condición de infancia, y esto generó que muchas de ellas ya antes de la pandemia empezaron a sufrir condiciones de pobreza mayor por la pérdida de sus trabajos, precisamente por la falta de estancias infantiles. Además, debemos considerar que la población en México, según los datos de INEGI, ha ido situándose cada vez más en una población de mayor edad. Esta es la primera vez en la historia del mundo que las generaciones conviven hasta en 4 o 5 niveles. Es decir, estamos hablando de bisabuelas, bisabuelos, abuelas, abuelos, hijas, hijos, nietos, nietas, tataranietos, tataranietas, porque ha aumentado la esperanza de vida, ha aumentado el nivel de vida, y esto origina que cada vez hay más adultos y personas adultas mayores en México, pero que entra a la etapa etaria mayor en condiciones de enfermedad y de pobreza por la misma situación económica social que impera en el país desde hace décadas. Entonces, tenemos una generación de personas adultas mayores que trabajó muchos años y su vida productiva la dedicó al trabajo informal, donde no tenía prestaciones de seguridad y de prevención social, y al propio tiempo tenemos generaciones más jóvenes en edad que están ahora a cargo de estas personas adultas mayores.
Y este trabajo de atención y de cuidado a las personas adultas mayores, que muchas de ellas están de por sí en situación de mayor vulnerabilidad, está a cargo de las mujeres que están en edad productiva, laboralmente hablando, económicamente hablando, pero que también tienen a su cargo doble o triple jornada en el hogar. Entonces, tenemos personas adultas mayores que aun cuando puedan tener una pensión que está a cargo del IMSS o del ISSSTE o de alguna otra institución, pero son pensiones insuficientes, rara vez son pensiones de un monto razonable que permita atender las necesidades de vida, o bien son personas que por haber trabajado en el sector informal durante su vida productiva, no tuvieron acceso a una pensión y a prestaciones de seguridad social. Esto queda a cargo de muchas mujeres que están, como ya dije, en la edad productiva o bien ya están en la edad adulta mayor, contando a partir de los 60 años. Y entonces tenemos que la población económicamente activa de México, donde poco a poco quedan inmersas las mujeres, tienen a su cargo obligaciones que corresponden al Estado, que no las cubre, que no las garantiza, pero que sí deben ser atendidas, y este trabajo lo hacen mayormente las mujeres. Estas mujeres que quedan confinadas al hogar o que ya lo estaban o que realizan mayormente el trabajo doméstico no remunerado y que además tienen a su cargo los trabajos de cuidado y los trabajos domésticos no remunerados, pues sitúan a las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad. Muchas de las veces estas mujeres terminan abandonadas o son madres solteras, y entonces se convierten en únicas proveedoras y en únicas cuidadoras de un núcleo familiar que depende en gran medida de los trabajos y de los esfuerzos de estas mujeres. A todo esto nos enfrenta con mayor crudeza la pandemia. Entonces, estamos viendo un panorama donde la violencia de género se ha exacerbado en diferentes formas, en diferentes vertientes, empezando o transcurriendo desde la violencia institucional, pasando por la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, la violencia sexual, la violencia social, la violencia incluso cibernética, y a todo esto nos enfrentamos las mujeres sin tener una adecuada protección de nuestros derechos humanos por parte del aparato jurídico, del aparato legal y de los sistemas en donde funcionan las autoridades. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues aquí hay varias propuestas. Quiero hacer mención del libro Introducción al Estudio de los Derechos Humanos del doctor Fabián Salvioli, argentino, que hace una propuesta que yo comparto parcialmente, en el sentido de que él dice: llevemos los derechos humanos a la educación universitaria, porque según lo que se ve actualmente, en la universidad están ahora las personas que van a ser las autoridades, las personas que van a ser quienes tengan el liderazgo de las acciones públicas en un futuro. Démosles formación en derechos humanos para que sus acciones en el futuro sean efectivamente dedicadas y dirigidas a proteger y a promocionar y a garantizar los derechos humanos. Que las acciones de sus estrategias, que las acciones de sus planes de gobierno vayan sustentadas en la cultura de los derechos humanos.
Comparto, como dije, parcialmente esta propuesta. Me parece sumamente importante, pero yo quiero hacer énfasis respetuosamente en que hace 7 u 8 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una compilación de artículos compilación a la que fuimos invitadas e invitados titulares de tribunales federales en aquel entonces, y una de mis propuestas que me permitía hacer en esa compilación fue: llevemos la cultura de los derechos humanos a la educación básica, a la educación de preescolar, donde empiecen las niñas y los niños a vivir los derechos humanos y a vivir en los derechos humanos, donde les enseñemos qué es la igualdad, qué es la discriminación, por qué debemos evitar la discriminación, por qué no debemos actuar con violencia y mucho menos en contra de las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad. Si logramos alimentar a las siguientes generaciones en la cultura de los derechos humanos y con la cultura de los derechos humanos, poco a poco vamos a ir generando un ambiente social, político, jurídico, económico, cultural, donde efectivamente las personas vivan y sientan que sus derechos humanos están no solo reconocidos, sino también protegidos y que son respetados en el día a día. Y esto creo que nos corresponde a todas las personas que podamos contribuir con nuestro esfuerzo, con nuestra dinámica diaria, en lo que logramos que este sistema educativo sea enriquecido precisamente con la visión de formar a estas nuevas generaciones en la cultura de los derechos humanos. Por mientras, cada quien hagamos nuestra parte. Veamos qué es lo que está a nuestro alrededor y en especial ahora que esta actividad la organiza el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, ¿qué podemos hacer responsablemente desde nuestras resoluciones? Y aquí es donde podemos advertir, desde el ámbito penal, veamos de crear nuevos sistemas donde las personas agresoras en materia de violencia de género también reciban asistencia psicológica, acompañamiento terapéutico y que sean reeducadas para ser reinsertadas en la sociedad una vez que aprendan a dejar atrás la violencia y a veces la ira y la frustración que acompañan estas manifestaciones de violencia. Creo que esto no es un plan de idealismos o aspiracional. Creo que es una cultura en la que ya estamos inmersos, no solo desde hace 10 años, pero particularmente a partir de la reforma de hace 10 años, y que vayamos cada quien haciendo camino y dejando aportaciones en lo individual, en lo familiar, en lo social de esta cultura que ejercemos con respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque de otra manera nos vamos a enfrentar cada vez más a un mundo donde las desigualdades se van a ir acrecentando, se van a ir haciendo cada vez más difíciles de cerrar. Y si nos ponemos a decir, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Yo me permito decir, ¿qué pasa con los derechos lingüísticos de las mujeres y las niñas indígenas? Es un derecho humano hablar una lengua y además es un derecho humano decidir cuál lengua podemos o queremos hablar. Las mujeres y las niñas indígenas por lo general son monolingües, están inmersas en comunidades donde por sincretismos religiosos y culturales, muchas de ellas quedan siempre a la saga de
las mejores condiciones de vida de las que se les pueden dar, porque se da preferencia al niño o al varón de la familia, al primogénito o a los niños, porque son a los que se les va a dar la encomienda de ser la proveeduría económica, la proveeduría de sustento de esas familias y comunidades indígenas. Las mujeres y las niñas quedan destinadas a hacer el trabajo en el ámbito privado y a sufrir en ese ámbito privado toda clase de discriminación. Hay temas que empiezan a adquirir nuevas relevancias, como es el tema de la trata de las niñas indígenas o como es el tema de la venta de niñas indígenas por sus propias familias. Lejos de estigmatizar estas costumbres, debemos empezar a entender a qué se deben, y muchas veces se deben a que las condiciones económicas, las oportunidades de desarrollo económico y social no se dan en estas comunidades, que también son víctimas de la extracción y de la explotación irracional de sus recursos naturales, que por lo general en las culturas indígenas son sujeto esos recursos naturales a un uso racional exclusivamente necesario para la sobrevivencia o supervivencia del núcleo social. Pero con este modelo que tenemos, con estos grandes proyectos o megaproyectos, los recursos naturales de estas comunidades se ven avasallados y se ven expoliados por intereses corporativos de grandes vuelos que les quitan el agua, que les quitan la fauna, que les quitan la flora de la que durante cientos de años se han alimentado. Las mujeres quedan siempre a la saga de cualquier crecimiento social, económico que pueda tener la comunidad a la que pertenecen, pero precisamente por su carácter de ser mujeres, por el solo hecho de ser mujeres. Y bueno, damos algunas breves referencias porque el tiempo que tenemos para tratar estos temas tan relevantes, pues es muy poco, pero les quiero recomendar respetuosamente el libro Lady D de Jennifer Clement, que trata precisamente de la situación de mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes en el estado de Guerrero, en la Costa Chica. Es una narrativa en especie de novela, pero que nos habla con crudeza de la realidad que enfrentan las niñas y las mujeres que quedan en abandono y en situación de pobreza, y a expensas también de las acciones del crimen organizado, que finalmente termina llevándose a las niñas a la trata, a la prostitución forzada, a la esclavitud sexual. Es un libro que nos pone de frente a una realidad que muchas de las veces no conocemos y que nos hace ver que cómo es posible que en el siglo XXI las niñas de 11 o de 12 años tengan que correr a las milpas, tengan que llenarse la cara de lodo para parecer feas, para parecer sucias, para no llamar la atención o para esconderse de quienes pueden ser sus posibles secuestradores. Ya hablé de las personas adultas mayores, la pirámide poblacional se está invirtiendo, entonces tenemos ahora una población adulta mayor que convive con las generaciones subsecuentes, pero que en muchos de los casos va a depender económicamente, médicamente, en materia de cuidados de las poblaciones más jóvenes, y que esto genera una carga social para todos estos grupos que ahora, por el momento, el Estado no está atendiendo. En cuanto a qué
otras cuestiones debemos de cuidar? Bueno, pues la pandemia que se presenta al 9º año después de la reforma en materia de derechos humanos en la Constitución mexicana, pues nos deja ahora sí que en situación de indefensión ante las nuevas necesidades de la educación. La población que está en el rango de recibir la instrucción académica desde los grados escolares, preescolares hasta los grados universitarios, pues quedaron a la deriva porque precisamente los programas de educación fueron cortados y no hay manera de que todo este fenómeno nos pueda llevar a encontrar soluciones mucho más flexibles para atender las nuevas necesidades y las nuevas exigencias de la población. Ahora, de la población infantil y juvenil. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No solo darles los elementos que se requieren en materia de ciencias, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, civismo, sino que además tenemos que enseñarnos y enseñar a estas generaciones a vivir en una realidad que exige mayor aislamiento, pero a la vez una comunicación llena de dinámicas que no son del todo idóneas para los fines que se persiguen con la formación educativa y académica. Tendríamos que ver cuáles son los modelos que nos van a servir en lo futuro, porque aunque la vacunación haya crecido, aunque la vacunación haya alcanzado a muchos de los niveles de edad en la población, como está ocurriendo actualmente, las variantes de la enfermedad que se están presentando van originando o van a originar diversos brotes y a su vez diversos procesos de aislamiento nuevamente. Y para esto vamos a tener que desarrollar sistemas educativos que a la par atiendan emergentemente tanto la salud mental como la salud física y como el crecimiento intelectual y académico de las poblaciones en formación educativa. Y pues todo esto lo podemos lograr a través de nuestras resoluciones. ¿Qué podemos hacer al respecto en este país donde la violencia ha crecido, la inseguridad social ha crecido, donde el número de personas muertas por violencia aumenta día a día y de ese número de violencias y de muertes, pues gran porcentaje lamentablemente lo ocupan las mujeres? Como ya dije, víctimas de feminicidio, víctimas de violencia de todo tipo, tanto a nivel social como familiar. Tenemos que desarrollar a toda costa mayores contenidos en el lenguaje jurídico. Tenemos que desarrollar soluciones que atiendan siempre a los derechos humanos. Y esto porque es relevante y sobre todo es impostergable que seamos responsables de decisiones que vayan siempre en pos de la mejora social. Y sobre todo, tomar en cuenta que tenemos instrumentos jurídicos internacionales que complementan o que nos pueden dar la solución ante casos difíciles o ante casos a los que no nos hayamos enfrentado y que se han generado precisamente en la pandemia y como resultado de acciones públicas generadas en la pandemia.
¿Y a qué me quiero referir en este caso? Bueno, pues también sabemos que ha aumentado eh, el nivel del cambio climático y esto ha generado fenómenos naturales que van poniendo en mayor riesgo a poblaciones ya de por sí vulnerables. El derecho humano al agua, que además, si no hay agua, no hay otras posibilidades de desarrollo. La falta de agua va ligada estrechamente a grandes niveles de pobreza, pues es otra de las perspectivas que debemos saber enfrentar con formación jurídica y esta formación jurídica que esté sustentada en lo académico. Otro punto que debemos resaltar, la militarización de las instituciones, que no solo ha ocurrido en México, sino en gran cantidad de países y que se ha incrementado durante esta pandemia. Esto, como dije, nos lleva a reflexionar, pero a la vez a tener en cuenta que hay un corpus jurídico muy importante que nos permite sustentar nuestras resoluciones en casos cada vez más concretos y en donde en esos casos se atienda a la perspectiva de los derechos humanos. Hay instrumentos que no nos deben faltar a la hora de la consulta o del estudio y de la resolución de nuestros casos. Ahora que estamos en esta sociedad en conflicto y en crisis, parece que es una crisis permanente, porque los efectos de la pandemia se van a seguir sintiendo, se van a prolongar, aún con los esfuerzos que se han hecho para mitigarla, para combatirla, pero es una realidad que debemos enfrentar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como ya dije, acudir a los instrumentos que nos dan nuevas perspectivas para resolver. Las medidas de protección y progresividad para proteger derechos humanos en sociedades que emergen de conflictos y o desastres que emitió la Organización de las Naciones Unidas en agosto de 2014, es uno de esos instrumentos que nos pueden ir dando elementos para paliar de mejor forma los conflictos jurisdiccionales que debemos resolver. Los principios de Limburgo, las reglas de Brasilia y sobre todo, las convenciones de derechos humanos, los tratados de derechos humanos y sobre todo, pues la empatía y la solidaridad que desarrollemos como juzgadoras y juzgadores. Hablaba yo de la militarización de las instituciones y frente a eso, pues también tenemos otros apoyos jurídicos instrumentales como son las directrices de Oslo, que nos dan una visión completa de cómo evitar la militarización en las acciones que deben ser desarrolladas propiamente por la sociedad civil y por las autoridades civiles. Por otra parte, también debemos tener presente que esta reforma de los derechos humanos a nivel constitucional en México ha convivido y ha subsistido con otros fenómenos sociales de gran magnitud, algunos de ellos de lamentables consecuencias. Hace 10 años, esta militarización institucional no estaba tan presente como lo está ahora, pero sin embargo, por esa militarización subyacente, pues lamentablemente tuvimos que ver cómo ocurrieron los hechos de Ayotzinapa, que ya van a cumplir 7 años, es en septiembre de esta anualidad, y que pues ahorita cobra nueva actualidad por los hallazgos de los restos de otro de los estudiantes. Son realidades que vemos que van emergiendo de lo que habíamos construido anteriormente. También está presente que pues hace 10 años este desastre epidemiológico no lo pudimos prever, ni desde luego sus consecuencias.
a pesar de que hay antecedentes en sociedades anteriores, ¿no? En la sociedad de 1920, en la sociedad del medievo, donde hubo esas epidemias de gran mortandad, pero que en este caso es una situación que coloca a la población mundial ante un nuevo riesgo y la nueva realidad que emerge de este nuevo riesgo. Ha habido desastres, ha habido conflictos de gran magnitud, que sabemos bien, la Segunda Guerra Mundial había sido hasta hace 70, 80 años el de mayor impacto a nivel social, pero las desventajas que se produjeron por esa Segunda Guerra Mundial, la situación caótica de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias no alcanzaron, por ejemplo, en toda su magnitud a América Latina, como en esta ocasión la pandemia sí lo ha hecho. En aquel tiempo toda África no se vio envuelta en la Segunda Guerra Mundial, pero en cambio sí lo está ahora con los efectos de la pandemia. Sabemos ahora que este tipo de fenómenos no solo desnivela lo que ya se había construido y lo que con tanto trabajo se había alcanzado, sino que crea nuevas desigualdades que van generando a su vez nuevas situaciones de violencia. Solamente una cultura jurídica de derechos humanos que se aplique en el día a día, pero que se aplique para hacer crecer el contenido de los derechos humanos, para hacer ver que las resoluciones judiciales deben seguir siendo el pilar de la paz social que también es un derecho humano, pues es lo que debemos tener en mente de hoy en adelante a la hora de resolver. No sé si estoy en tiempo, porque pues quisiera hacer también breve mención de otra realidad dolorosa que ha hecho, que ha emergido con mayor intensidad a raíz de la pandemia, y que es la movilidad de millones de personas como refugiadas, inmigrantes, que también han llegado a nuestro país en condiciones de gran desigualdad, y que con los instrumentos jurídicos nacionales quizá no alcanzamos a dar la mayor cobertura en derechos humanos que estas personas merecen, pero que también debemos tener en cuenta a la hora de resolver. Son millones de personas refugiadas y migrantes. Por cierto, este viernes próximo se celebrará o se conmemorará el día que se ha destinado por Naciones Unidas para hacer visible a estos seres humanos que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, pero que finalmente nos traen a cuenta la gran magnitud y la gran dimensión de los compromisos y de las obligaciones jurídicas que debemos atender con mayor diligencia en lo sucesivo, provocadas por las desigualdades, pero intensificadas por la pandemia. No, no quise abordar los alcances de los 10 años de reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, porque ya sabemos y ya hemos celebrado y ya hemos hecho parte nuestra esos alcances y esos logros jurídicos, sociales y políticos. Pero lo que sí nos debe llamar a actuar con mayor compromiso y sobre todo responsabilidad social son estos retos y estas asignaturas pendientes que se van abriendo con las nuevas exigencias de la realidad social, producto de la aplicación de estos derechos humanos, pero producto también de desigualdades estructurales que aún nos falta resolver. Pues muchas gracias por su atención y por esta oportunidad. Es un tema sumamente complejo que se puede
desmenuzar en varias etapas y en varios subtemas, y que nos debe dar la oportunidad de seguir unidos, de seguir en unión y en solidaridad para crear mayores contenidos jurídicos que nos lleven siempre a garantizar y proteger la cultura de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su recibimiento, por su hospitalidad, y muchas gracias por estar en esta ocasión asumiendo la responsabilidad que me estoy permitiendo compartir con todas y todos ustedes. Sigamos creciendo en el contenido de la cultura de los derechos humanos. Buenas tardes. Buenas tardes, magistrada. Muchísimas gracias por su intervención. No sé si alguno de los compañeros quisiera formularle alguna pregunta a la magistrada. Puede abrir su micrófono con mucho gusto.